Bueno, muy buenos días para las que están aquí presentes. eh, y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del horario en que nos miren el resto de les profesores y estudiantes de nuestra facultad. eh, Porque este taller está siendo grabado, bueno, y lo colocamos como otras producciones, otros encuentros nuestros en el canal de YouTube del programa, que es quien organiza este encuentro. Cuando hablo del programa, estoy hablando del programa de alfabetización académica, lectura, escritura y oralidad, mientras se enseña y se aprende en la FES, ¿no? Del cual soy parte, soy miembro desde el origen mismo y ahora estoy dirigiéndolo, digamos. Mi nombre es María Eugenia López y junto con Patricia Lai, Victoria Romero y Cecilia Aldao, entre otros, integramos este equipo. Y hoy van a ser quienes estén, estas profes que les acabo de mencionar, quienes estén a cargo del taller fundamentalmente. Les decía que el programa, que nace allá por 2016, digamos, tiene sus gérmenes, se ocupa fundamentalmente de colaborar con las colegas, profesoras, profesores de nuestra facultad para diseñar propuestas de enseñanza que tengan en cuenta los desafíos de la escritura, la lectura y la oralidad de cada una de las disciplinas que enseñamos. Porque toda la perspectiva de la alfabetización disciplinar, de las perspectivas de escritura a través del currículum, nos vienen insistiendo en que se aprende a escribir en el contexto de cada comunidad discursiva, de cada comunidad académica, porque las regulaciones de la escritura, de la lectura y la oralidad cambian con las profesiones en términos de las de las convenciones como más específicas, no aquello que es yo, de las reglas ortográficas, ¿no? Que son, bueno, los usuarios de la lengua castellana son las mismas, pero sí en torno a los géneros que se escriben y a las implicancias que tienen cada uno de esos géneros para cada disciplina. Por eso, fundamentalmente, nuestro trabajo está dirigido a les profes y con ellos trabajamos para que en cada cátedra cada vez se pueda trabajar como con mayor nivel de explicitación el trabajo con la lectura, la escritura y la oralidad. Bueno, este es el segundo taller de esta semana en que enfocamos la mirada en un género académico, el de las ponencias, y es casi un clásico de este programa, este taller, porque siempre venimos generando espacios formativos muy ligados a lo que en nuestra facultad es identitario, como es la jornada de prácticas o de intercambios de prácticas profesionalizantes, que incluye las prácticas docentes de nuestro profesorado universitario de educación especial y las prácticas profesionalizantes de nuestras 3 licenciaturas, psicopedagogía, psicomotricidad y pedagogía social, pero también las prácticas de investigación. Y por eso tenemos invitadas a las estudiantes que son becarias por el programa de estímulo de las vocaciones científicas del CIN. Entonces, prácticas profesionalizantes y prácticas de investigación son el objeto de estas jornadas que se realizan al finalizar de cada año desde 2015. Así que bueno, habiendo presentado el objetivo del programa y el gran objetivo, digamos, de este taller, las dejo, son todas estudiantes hasta ahora quienes están presentes aquí en este encuentro, las dejo con las profes. Bueno, muchas gracias, Euge. Muchas gracias nuevamente a cada uno de ustedes por estar hoy acá. Ojalá que al finalizar este encuentro se puedan llevar algo distinto a cómo han llegado y que, bueno, podamos ir juntas construyendo y desarmando dudas, inquietudes que se les vayan presentando. Un poco la propuesta con la que armamos este taller. Y cuando dijimos, bueno, a ver, ¿dónde ponemos el foco? Nos pareció como importante darle lugar a ustedes con sus preguntas, con sus inquietudes, con lo que querían hoy trabajar y cómo habían llegado hoy acá en relación a las ponencias. Y si bien ese va a ser como un poco la dinámica que vamos a llevar adelante, desarmando un poco las partes de la ponencia, poniendo ejemplos, construyendo y deconstruyendo lo que les vamos a ir mostrando como posibles ejemplos.
sí nos pareció que darles un contexto, un marco y contarles desde dónde nosotras nos paramos como para armar puntualmente este proceso de la escritura, que luego lo vamos a llevar a la ponencia, era valioso y era importante. Un poco como poner el contexto para luego escribir el texto. Y en ese marco, hemos tomado dos autoras que son Flower y Ace. Estas autoras ustedes las van a encontrar con bibliografía dentro del aula 8011, que ya después les vamos a explicar bien cómo ingresar, que está dentro del programa de alfabetización académica. ¿Y por qué las tomamos a ella? Porque recuperamos la perspectiva que ellas plantean en relación al proceso de escritura. Nos pareció como que mostrarles cómo lo componen y cómo lo relaciona, lo interrelaciona, podía ser como significativo para ustedes y para el propio proceso que van a hacer de sus escritos. Y en este sentido, algo que con lo que comenzamos es transmitirles que las autoras se basan en recuperar que el proceso de la escritura no es algo lineal, no es algo estanco, no es algo que si bien tiene una secuencia, pero es una secuencia que nos arma, ¿no? Porque el fuerte es el movimiento. Y el movimiento nos remitimos a que es un proceso cognitivo, que nos gustó mucho la imagen de la espiral, porque es como ir y volver las veces que necesitemos en este proceso de escritura, si bien teniendo algunos marcos que nos van a ir dando forma, pero en esta permanente revisión. Entonces, partir de esta idea de que es un proceso cognitivo, un proceso en espiral que nos permite ir y volver en este escrito, es algo que lo tomamos porque nos parece muy significativo y porque se juega al interior de lo que nosotros lo mostramos como tres grandes engranajes que hacen al todo de esta maquinaria, que son los que las autoras nombran y comenzando con uno de ellos que es las condiciones externas. Vamos a partir por uno de esos engranajes que tiene que ver con primero plantearnos qué tema queremos desarrollar, qué nos moviliza, qué preocupación tenemos que nos lleva a decir, bueno, quiero escribir esto. Entonces, como primer punto eso, decir, ¿cuál es el tema? Nos ponemos como foco en eso, ¿qué quiero escribir? Para dar lugar luego a decir, bueno, quiero escribir esto, pero ¿para qué audiencia? Quiero escribirle para docentes, quiero escribir para estudiantes, para padres, para una revista científica. ¿Para quién quiero escribir? ¿Quién es el destinatario? ¿Qué quiero que vea ese destinatario? ¿Qué quiero que lea? ¿Qué le quiero transmitir? Entonces vamos como entendiendo que dentro de estas condiciones externas que hacen a uno de estos engranajes, hay algunos tópicos que nos van dando como señales, ¿no? Para luego buscar un objetivo que persigo, que seguramente hay una inquietud atrás de este objetivo. Hay algo que a mí me moviliza y me dice, bueno, esto es lo que quiero hacer con estos objetivos en relación al destinatario. Entonces, recuperando la palabra de la autora, ella habla como de este sistema de engranaje donde tenemos las condiciones externas, con estos tres grandes tópicos, que son el tema, el destinatario, los objetivos, la inquietud que me lleva a pensar en esos objetivos, para luego pasar a un segundo engranaje que tiene que ver con recuperar de la memoria qué sé de ese tema. ¿Qué sé en relación a fuentes, a autores, a situaciones que me han pasado, a experiencias, a vivencias? ¿Qué conocimientos tengo y qué puedo recuperar para poder poco a poco ir dándole forma y sentido a esto que quiero escribir? Y ahí sí pasar a este tercer engranaje que tiene que ver ya sí con la escritura propia, ¿no? Con empezar a dar estas pinceladas con lluvias de ideas, con frases,
¿por qué no con imágenes? Un dibujo, una viñeta, con aquellas marcas que me van a permitir entre estos engranajes anteriores de las condiciones externas y de lo que recuperé como fuentes, como experiencias, a completar y a ir llenando esta hoja en blanco, pero siempre entendiendo que va a ser de una manera circular. Eso nos gustó mucho a nosotras, nos gustó mucho entenderlo, este concepto de que es en espiral, es voy y vuelvo, voy y vuelvo. Puede ser que plasmé una fuente, una experiencia que viví y eso me llevó a acordarme de otra cosa. Entonces, reviso el tema, reviso la inquietud, reviso el objetivo. Entonces, hay una permanente construcción y reconstrucción sobre ese escrito. Y ahí conversábamos cuando armábamos el taller, que nos pareció como lindo un ejemplo que tenía que ver con algo tan práctico y tan concreto que es como hacer pan, ¿no? Cuando uno hace pan, tiene los ingredientes, sabe cuáles son los ingredientes y en esa mezcla que va haciendo, por momentos se torna una masa pegajosa, voy a poner otro, tiene una textura, le voy dando forma, pero no va quedando, entonces vuelvo a revisar y si nos volvemos a las palabras de la autora, volvemos a revisar el tema, volvemos a revisar los objetivos, las fuentes y vamos armando ese proceso de esa masa que después le queremos ir dando forma y que va a ser lo que finalmente vamos a escribir. Entonces, este ejemplo de hacer pan es algo que nos pareció como figurativo del proceso de la escritura. Siempre voy a poner un poco más de uno, un poco más del otro, hasta que encuentro esa consistencia que me gustó y ahí la plasmo, la termino de cerrar. Y este marco, para poder después ya entrar, sí, plenamente en lo que es la ponencia y en las partes de la ponencia, nos pareció significativa como para darles a ustedes como, bueno, un marco, como una mirada macro, como decir, bueno, a ver, parto de acá sabiendo que tengo algunos elementos que son fijos, algunos elementos que me hacen como al esqueleto, a la matriz, pero siempre van a estar esos espacios medios de incertidumbre porque los voy a ir construyendo y reconstruyendo a medida que voy avanzando en la escritura en sí. Este fue un poco como la idea de plantearles y de plasmarles la perspectiva que tomamos de estas autoras, este proceso cognitivo y tan valioso, ¿no? En estas idas y vueltas que plantean y estos tres grandes engranajes que hacen al todo, pero que no son estancos y que tienen que ver con partes y formas de ir armando esto que finalmente vamos a escribir y que hoy lo vamos a desarmar para volver a armarlo con ustedes y para que ustedes lo puedan acercarse y comprender lo más que puedan, que es el trabajo con las ponencias. Así que después nos van comentando qué les quedó de esto, con qué se quedaron, qué inquietudes les ha hecho. Y ahora sí, Patri, si te parece, podemos arrancar puntualmente con lo que es la ponencia. Bueno, Vicky ya fue describiendo lo que tenemos en cuenta, el propósito, el tema, un poco el contexto, esto de hacer una cocina de lo que vamos a escribir, de ir preparando los ingredientes para esta escritura. Acá les mostramos el cuadro original en el que nos basamos para hacer los engranajes, que es el de Flowery Hayes, con el modelo de la escritura como proceso cognitivo. Y respecto a la ponencia, ¿qué es una comunicación oral y escrita que está relacionada principalmente en experiencias, en el caso de las jornadas de práctica, en avances de investigación que también pueden ser expuestas, como lo pueden hacer, por ejemplo, los becarios, y en áreas de vacancias, es decir, en temáticas de las que no haya o no encontramos y que pueda ser original e interesante para el público de esa jornada, en donde yo presento la ponencia. Siempre tiene un predominio del texto argumentativo. Sabemos que no hay ningún texto que sea puro,
en un tipo de texto o en un tipo de trama en realidad, pero en este caso, pero siempre hay uno que predomina. En el caso de la ponencia es el argumentativo. Hay un punto de vista que es el punto de vista del autor, en donde hay un posicionamiento, un lugar ideológico desde el que se escribe. Siempre tenemos ideologías sobre la cual nos posicionamos para escribir o incluso para hablar también. También toma posición sobre un problema, es decir, una problemática o una cuestión sobre la que yo quiero contar, tiene algo de lo que yo quiero decir, cómo se puede resolver, o si tiene, o en qué medida tiene importancia y qué se puede hacer con ello. Es decir, tomamos posición respecto de eso. Y sobre eso es lo que argumentamos. Y se diferencia, según dice Sharon Sánchez y otros, de otros textos porque tiene un componente de oralidad y porque se pone a discusión colectiva, que es lo que sucede en el momento de la presentación en la misma jornada. Yo con ciertas condiciones preparo el componente oral, que es el de la comunicación oral en el momento de la jornada, y también lo pongo a discusión, o el otro puede participar con preguntas sobre lo que yo escribí. Esa es la otra característica de la ponencia. Una cosita, Patri, sí, antes de que pases a la siguiente, me parece interesantísimo detenerme un segundito más en este componente oral, porque fíjate vos que no lo hemos desarrollado en el taller de póster y es muy importante, es algo que distingue a este tipo de género de otros, aún incluso de otros géneros académicos, porque la ponencia y el póster se termina de resolver o termina de cumplir su finalidad cuando ha sido expuesto en un evento académico. O sea, si hago el póster y me lo guardo en mi casa o lo guardo en mi compu, no cumplió su finalidad última, que tiene que ver con ofrecer a otros lectores que están interesados en la temática mi proceso o el proceso grupal o el proceso de un equipo de investigación para que sea discutido en sus resultados, en su experiencia, con otros investigadores, estudiantes que entienden o están preocupados por la misma temática. Entonces es muy importante hasta ahora en el taller tanto de pósteres como en este vamos a reforzar la dimensión de la escritura. Sin embargo, vamos a hacer también un otro espacio, vamos a organizar que tiene que ver con la oralización de estos textos, porque hay que preparar un nuevo guión, es preparar una nueva textualidad que es la que se va a dar en la oralidad. Particularmente, me recuerda, Euge, como una experiencia más cercana de las chicas, cuando hacen todo el proceso del trabajo final y escriben sobre el trabajo final y lo entregan, ya está aprobado, pero la instancia de presentación en el examen requiere toda una preparación para la oralidad, ¿no? Eso me recuerda cuando venía a escuchar. Claro, exactamente. Hay instancias justamente académicas donde la oralidad termina definiendo, ¿no? Alguna situación. Entonces, puede estar muy bien el escrito, cualquiera que sea, de una ponencia, un póster, pero se refuerza y redobla uno la apuesta como autora en la oralidad. Y este año, la jornada de prácticas, al igual que el año anterior, tiene una modalidad excepcional porque seguimos con un proceso de virtualización de este evento. Sin embargo, los pósteres van a estar acompañados con un audio, con una doble finalidad, la finalidad de la exposición, digamos, del contenido, como si estuvieran paradas frente a su póster o al lado de su póster y pasaran en la presencialidad los interesados, las interesadas, pero también de accesibilidad académica para las personas ciegas o con baja visión. Y de igual manera las ponencias van a tener un componente de discusión que no va a ser en el micrositio donde van a estar alojadas, sino que va a ser en los encuentros que generen cada comisión de prácticas o el espacio de la Secretaría de Posgrado de Investigación para todas las becarias y los becarios de BCCIN. Eso nomás. Bien. Bueno, respecto de la estructura de la ponencia, no nos vamos a detener demasiado. Ya el año pasado lo fuimos, bueno, ahora también lo estamos retomando, a qué partes tiene y lo pueden volver a recuperar porque también está ese video en el canal del programa en YouTube para que lo puedan ver también.
Respecto a la estructura, bueno, tiene un título y una autoría, es decir, con la presentación, después una introducción en donde se escribe el interés, digamos, el objetivo, el qué va a decir en el desarrollo, sobre qué va a versar el escrito. El cuerpo de la ponencia, en donde ya se desarrolla toda la cuestión de fundamentación, además de algunas cuestiones descriptivas, en especial de la práctica, cuando es de la práctica, en donde se describe cómo se ha llevado a cabo, de qué se trata, y se va fundamentando con autores, es decir, con sustento teórico y con una argumentación personal en donde tomo posicionamiento. Y finalmente la conclusión, que es en donde hago un cierre de lo que escribí, en qué medida se pudieron cumplir los objetivos que me propuse en esa escritura y también alguna posición personal más con la que quiero cerrar. Acá les mostramos un cuadro en donde podemos ver la trama y función de los textos. Está tomado de autoras que escribieron un libro que se llama La escuela y los textos, está escrita para nivel primario, pero nos resulta muy interesante, tiene muchos años este libro muy usado, es de Kaufman y Rodríguez, las autoras. Está el link que lo hemos dejado en la bibliografía de este PowerPoint, que también va a estar a disposición de ustedes, y del libro digital. Y lo que nos resulta interesante es ver acá las funciones de los textos, en este caso está expresada en este cuadro la informativa, expresiva, literaria, apelativa, y en las tramas, la trama sería la descriptiva, la argumentativa, narrativa y conversacional. Y en esta doble entrada se van redefiniendo cuáles son los tipos de texto que conocemos y en qué función y trama podrían incluirse. Fíjense que tenemos, por ejemplo, en la informativa descriptiva, definición de enciclopedia, informe de experimentos, en la literaria de la descriptiva, el poema, la argumentativa, el artículo de opinión, la monografía, como apelativa, la argumentativa, el aviso, el folleto, la carta, la solicitud, etcétera. Lo que nos planteamos, nos parecía interesante ver, si ustedes quieren mirarlo, preguntar si hay algo que no se entiende del cuadro, pero pensamos en ver a dónde podríamos poner la ponencia dentro de este cuadro de doble entrada. ¿En dónde les parece que lo podríamos incluir, que la podríamos incluir como forma de escritura? A ver, ¿quieren? Ahí les damos el lugar a ustedes, a ver qué les parece, en función de por ahí lo que venimos recorriendo y cómo Porque venimos. ya conocen. Exactamente. Sí. ¿A dónde les parece que podría ir? Informativa, argumentativa, tal vez. Bien. Muy bien, Sonia. Bien. Informativa y argumentativa. O sea que podría ir junto con el artículo de opinión en la monografía. Y como decíamos hace un rato, tiene el componente extra, por eso no es monografía y no es artículo de opinión tampoco, el componente extra de la oralidad, ¿no? De la exposición. Bien. Bueno, seguimos. Hay otra cuestión en relación a esto que decías, Patri, de la oralidad, que digo, no es cualquier oralidad, porque cuando yo intento comunicar la experiencia o los resultados de la investigación a otros, también intento convencer de que los argumentos que me han llevado a determinada interpretación de esos datos construidos, de esa experiencia y la vinculación que tiene con determinada perspectiva teórica, cobra centralidad, es decir, intento en este lugar de discusión o de foro público de la ciencia, intento convencer de mis principios de razonamiento, de mis argumentos. Entonces, en un punto uno podría decir que también apela a convencer al otro, ¿no?
Entonces, en ese sentido, bueno, no, yo señalo con mi mouse acá en la pantalla, pero ustedes no ven, pero estaría también un poquito en la fila de lo argumentativo y algo tendría de lo apelativo. Y ni hablar, que eso depende de los estilos personales, si ustedes usan una metáfora para hablar de una escena, ¿no? O utilizan muchas viñetas o expresiones de los propios sujetos involucrados en el proceso de investigación o en la experiencia, en el contexto de la práctica profesionalizante, y podría tener algo del orden de lo expresivo o hasta de lo literario si invocamos a algunos autores que nos hagan que nos produzcan un nuevo remesón de los sentidos, digamos, ¿no? Cuando los incorporamos. Es decir, estas clasificaciones son muy interesantes para ayudarnos como a entender qué es lo prioritario, cuál es la lógica central de un tipo de texto o un género. Pero no quiere decir que no se vayan inmiscuyendo otras tramas u otras funciones según el estilo personal, según los destinatarios, según todo esto que Vicky al comienzo señaló como proceso, digamos, integral de decisiones a la hora de escribir. ¿No? Respecto de, adentrándonos más ya en las jornadas de práctica y en la ponencia en estas jornadas, nos parecía interesante expresarlo como una situación comunicativa, que ese es el sentido de la lengua, comunicar. Entonces, como situación comunicativa, que es la ponencia, tiene algunas condiciones para hacerlo y que, como por ejemplo, la del lector. En este caso, en esta situación comunicativa de la ponencia, el lector va a ser la comunidad de la FES, tanto docentes como estudiantes, y también externos, en especial aquellos externos, por supuesto, que accedan al micrositio. Todo esto, como ya lo dijo Euger hace un ratito, incluyendo, porque cuando yo pienso en la situación comunicativa, pienso en ese lector y tengo que pensar que el lector tiene que tener acceso a poder leerlo, lo tengo que hacer con un sentido de inclusión. Esa es nuestra idea, nuestra idea humanizante, si se quiere, o con un criterio de accesibilidad para que todos puedan acceder a esta lectura. Después otro punto para la situación comunicativa es el autor, que puede ser hasta de 1 y hasta 5. Otra condición de la situación es el objetivo, que es la de comunicar la experiencia o el avance de la investigación en el caso de becarios, y por supuesto va a tener como objetivo también la publicación. Y después la estructura del texto, el título, el tema, la autoría, introducción, cuerpo, conclusión, es decir, la estructura misma que la habíamos visto más arriba. Tiene rasgos característicos, también como situación comunicativa. Se trata de un texto en el que bueno, lo que dijimos recién, que predomina lo informativo y lo apelativo y una trama argumentativa. Lo de apelativo, como dijo Euge, también digo que no es por publicitario, sino por una cuestión de convencer a otro de lo que he escrito, en lo interesante, en lo argumentado, en que el otro tenga interés para la lectura. En ese sentido, es donde yo estoy interactuando con mi escritura con ese lector. Es una manera de encuentro con el lector cuando yo pienso en él y busco algunas cuestiones de la escritura para que el otro se interese. Y también ahí, Patri, o sea, tiene que ver con aquello que me moviliza a mí como escritor, como qué de lo mío quiero compartir con el otro y qué quiero que nos movilicemos juntos. ¿Por qué te estoy compartiendo esto? Porque hay una inquietud, hay algo que a mí me lleva a realizar esta producción. Entonces, un poco ese compartir que, como bien dice Patri, no es que quiero convencerlo como una publicidad que quiero que se tome la Coca-Cola, sino, bueno, ¿qué hay atrás de eso? ¿Qué podemos pensar juntos? ¿Qué podemos elaborar a partir de esto que a mí en un momento por determinada situación me resonó, me interpeló y hoy lo estoy compartiendo con esta audiencia? Entonces, un poco es desarmar esto de lo apelativo desde ese lugar. Bueno, y también está como una característica dentro de esta situación comunicativa de la ponencia,
los conectores lógicos, que son marcas lingüísticas importantes en este tipo de texto, ya que de su uso correcto depende la coherencia del escrito. No sé, Euge, si ahí vas a querer agregar algo de esto, de conectores. Sí. Termina esto y después voy a Dale. mostrar un meme para Dale. que repasemos esta cuestión de graficarlo. Está bueno. Sí, muy bueno. Bueno, y bueno, otro de los aspectos es lo que requiere la escritura de la ponencia, como todo escrito, es la revisión. En esa revisión yo tengo en cuenta la coherencia entre los párrafos, los vínculos entre las partes de esa estructura que estuvimos viendo, si se vincula introducción, cuerpo de conclusión, las estrategias de cohesión y la claridad con la que se desea comunicar, entre otros aspectos. Y, por supuesto, las convenciones de escritura académica, que es la de normas APAS. APA. Bueno, no sé si querés mostrarlo ahora. Sí, ahora, Euge, me parece. Sí, Dejo de presentar, ¿sí? Mientras Euge lo busca, como que sería como interesante ver en qué van resonando ustedes, si nos quieren ir como compartiendo qué de esto les va quedando, qué les parece que podemos profundizar un poco más, qué lo están viendo por primera vez, entonces como para poder intercambiar con ustedes lo que van escuchando y desde dónde lo están tomando, ¿no? Es como un poco de la riqueza cuando uno plantea un taller. Nos dejaste con las ganas, Eugenia, lo sacaste así. Claro, Estás muteando, Euge. No, es que se ve chiquito desde el WhatsApp web. Entonces no, lo voy pero a se veía, Euge. ¿Sí? Bueno, sí, pero sí. ahora lo presento. Ahora lo bajaste. A ver ahí. Hola, Evangelina, bienvenida. Ay, ahora justo se me va a trabar internet. ¿Qué lo tiró? Bueno, mientras Euge lo va buscando tranquila, por ahí, ¿cómo venimos hasta acá? Hagamos un chequeo de escucha. Bien, ¿Cómo dice venimos? Luciana. ¿Bien? Muchos me gusta tenemos con los deditos arriba, ¿vieron? Ya los leemos como me gusta, ¿o no? Yo por lo menos lo estoy leyendo como me gusta. ¿Ahí ven completa la imagen? Sí, perfecto. Sí. Me encantó las partes, sí. Este es un meme. ¿Vieron que los nuevos géneros que nos ofrecen las redes sociales tienen ese poder de síntesis y de captar lo central de una temática, de un problema, de algo que nos afecta? Hay que hacer un trabajo práctico para la semana que viene. Tranqui, hacemos un drive y cada uno pone su parte. Y ahí está la imagen del trabajo práctico a entregar. Cambien ahí. En vez de trabajo práctico, piensen en ponencia. Claro. Piensa en ponencia y piensa en la cantidad de partes, ¿no? O sea, y la cantidad de colaboraciones de los autores. ¿Qué les pasa? A ver, cuando ven esta imagen, bueno, esto, ¿qué los moviliza? ¿Qué sentidos recuperan ustedes de esta imagen? Está muy bueno, dice Ana. ¿Cómo están todos? Hola, Lucía. Buen día. No, yo estaba pensando en realidad que nosotros, por lo general cuando suelo trabajar siempre con el mismo equipo de compañeras, siempre hay una que cumple el rol de, si bien todas tratamos de trabajar y que no pase esto, pero bueno, por ahí uno con los tiempos llega y dice, bueno, yo aporto lo que puedo, y después siempre hay una que trata de unificarlo, ¿no? De tener quizás ese rol de la redacción, de fijarse que tenga coherencia, y bueno, porque también por ahí la vida nos lleva a que no tenemos tiempo de que todas leamos y redactemos y que estemos todas juntas todo el tiempo, entonces está bueno, digamos, el meme me encantó, porque bueno, por ahí suele pasar, si uno lo lee y antes de entregarlo se da cuenta de que no se puede entregar de esa forma. Gracias, Lucía. Muchas gracias por tu aporte. Y por ahí me preguntaba, ¿y qué podríamos hacer distinto, no? ¿Cómo podríamos pegar estas partes, pero distinto? ¿Cómo se les ocurre que podríamos hacer el proceso? ¿Cómo quedaría el auto con otra forma de llegar
a involucrar las partes? ¿Cómo lo piensan? Pensando un poco en esto de los engranajes, de lo que veníamos compartiendo al principio, de lo que después Patri fue, bueno, describiendo propiamente de la ponencia. ¿Hay algo que ahí se les ocurra que se podría hacer? Ay, me mata no verlas. Ailín me parece que quería decir algo. Sí, pensaba en estos trabajos así en grupo como una primera instancia de conversación, de poner en común lo que cada una piensa, hay las lecturas que tiene cada una, y como algo previo a esta escritura, como pensando en estos tres engranajes. Muy bueno, muchas gracias. La planificación es un momento donde tiene que estar articulada, ¿no? La idea. Y es cierto, es lo que decía Lucía, ¿no? De las condiciones de trabajo, de las condiciones en que producimos, de trabajo, de estudio, me refiero, el trabajo sobre un texto, es un trabajo en definitiva, hacen que a veces uno tenga una participación un tanto fragmentada. Pero de todos modos, esa conversación que está surgiendo acá, que dicen Ana y que estaban diciendo recién también, es lo que va garantizando un poco esa coherencia. O sea, que no es solamente una marca lingüística la coherencia, por eso me interesaba decirlo después de esta placa, que es lingüística. O sea, hay que poner, el primer párrafo tiene que tener relación con el segundo, tiene que haber una progresión, tengo que ir mostrando desde ideas generales hasta ideas más puntuales y situadas, o ejemplos de los casos, o palabras que ilustren lo que vengo diciendo anterior, o al revés, ir de los casos, de las ideas, de las escenas más singulares a las ideas más generales, más globales. O sea, tengo que elegir un camino para ir mostrándole al lector el desarrollo de la idea o de las ideas. Pero esa es una dimensión. Lo otro tiene que ver con el contenido en sí mismo y esa coherencia del mensaje, de la idea, del tema que quiero plantear. Entonces, realmente es necesario como que haya distintos momentos en que eso suceda. Y para eso, digo, el modelo de Flowery Hayes, lo que también le dan mucha centralidad es al momento de la revisión. O sea, así como decía Lucía, a veces en la producción vamos haciendo este patchwork, ¿no? Este collage. Vamos poniendo elementos, pero hay un momento de la revisión o de pequeñas revisiones donde vamos revisando esa coherencia textual global, la cohesión, la estructura de los párrafos, que no me queden oraciones de una oración que sea completamente un párrafo, que no use tantos gerundios, que sea amable a la lectura, porque por más que sea un texto académico y tenga que traer conceptos, tenga que traer la referencia de la disciplina a la que yo pertenezco, no tiene que ser un texto pesado, oscuro, que no pueda ser leído por otros, ¿no? Eso hay que trabajarlo mucho. Y eso se trabaja, digamos, se logra como escribiendo con la práctica, ¿no? Pero además, si no fuera en grupos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo le pienso a Angelina y a Xiomara, que son becarias, y que a lo mejor producen o una ponencia o un póster de modo individual, ¿no? Entonces, uno puede pensar que también ese patchwork, ese auto medio Frankenstein que estaba ahí en el meme, también le puede pasar a uno mismo con su producción. Puse algo en la introducción que creo que es lo que quería decir, ¿no? Pero después empecé a escribir y el desarrollo me llevó a una serie de ideas que cuando vuelvo a la introducción veo que no tienen nada que ver con lo que finalmente desarrollé, o mucho menos con el resumen que en general son 200 palabras, un párrafo, 2 párrafos muy breves, y que yo creía que iba a ir por ahí porque es mi idea inicial, pero la verdad que después el desarrollo y el énfasis que le puse a determinados temas muestran que no tiene nada que ver con lo anterior. Entonces tengo que yo misma, o yo mismo como autor, volver a leer toda mi producción para que no me quede ese auto ensamblado. Y ahora, qué sé yo, la curita, la cinta de scotch, o sea, la soldadura, lo que sirviera ahí para unir, son recursos lingüísticos que usamos nosotros en los textos, ¿no? Entonces, esos conectores, el entonces y por lo tanto, desde ahí sucede que,
O sea, en relación a lo anterior planteo lo siguiente, o retomando la idea anterior. Todo eso va ayudando lingüísticamente a esa progresión temática que tiene que tener nuestro texto, ¿no? Para que, de nuevo, no quede en compartimentos separados. Ahí podemos recuperar un poco lo que ponen en el chat. Bueno, Sonia, que ya nos contó que estaba sin audio, y Lorena, que está un poco complicada con el trabajo, pero gracias por estar. Y Sonia dice, muy bueno, creo que así se pone de manifiesto claramente lo que sucede con las diferentes posiciones. Estábamos como también retomando un poco la imagen que habías planteado, Euge. Lorena dice, nosotros con mis compañeras nos conectamos por Meet y trabajamos en Word, en Drive, cada una pega lo que leyó y lo armamos para que sea coherente. Está muy bueno porque queda listo en el momento y lo entregamos. Bueno, entonces ahí al revisarlo en el momento, quizás hay un plus, porque ahí sí hay como una conversación, ahí sí van a llegar a acuerdos, van a ir puliendo juntas. Por ahí el planteo es cuando cada uno lo deja, pone su parte y ahí quedó. Entonces ahí se arma un poco el auto de la imagen que presentaba Euge. Así que está bueno, desde ese punto de vista, Lorena, están haciendo como el mix, quizás en el mismo momento, esto de la planificación, la conversación, los acuerdos, y si bien cada una lleva su parte, por eso lo terminan de pulir y de hacer en conjunto. En este ejemplo queríamos mostrarles también justamente lo que Eugenia les nombraba recién como conectores. Esta es una ponencia del 2019 de psicomotricidad, no nos hace falta ver los autores, se llama El devenir de las conquistas, tiene un abstract y fíjense que en este caso, bueno, palabras claves, y a partir de las palabras claves empieza la introducción sin ponerle título. Es decir, es decisión del autor y de los autores, de quienes escriben, por titular la estructura o no titularla. No titularla no significa no seguirla. Es decir, puedo no poner los títulos de introducción o darle un nombre al cuerpo y a la conclusión, pero cuando yo lo voy leyendo puedo ir viendo que en la primera parte está haciendo una introducción al tema. Cuando, por ejemplo, acá, que está en amarillo, dice cuál es la forma de intervención en el espacio del taller de trabajo corporal, que es sobre lo que está introduciendo para después desarrollar. Después puedo ver en otro párrafo en donde empieza, es por esto que consideramos tal cosa, empezando ya a desarrollar el tema. El abordaje grupal de los espacios donde prima lo corporal. He marcado también en amarillo los autores que van tomando la parte teórica. Habla de un modelo rehabilitador, y lo que les quería mostrar era en este contexto, miren cómo comienzan los párrafos, en este contexto social, tal cosa. Antes de ver lo de los párrafos, les cuento lo de la imagen. El uso de la imagen es que me parece importante. Yo la veo más común en general en las ponencias que he visto, es más común en psicomotricidad, en las ponencias de psicomotricidad, y me parece importante decir que la imagen puede ser parte de la ponencia. Fíjense que esta tiene más de una, ya les muestro, ahí está la otra, hay otra imagen más, y creo que hay una tercera, acá está. Siempre que yo pienso en una imagen para poner la ponencia, es una imagen que tiene que venir a ayudarme en el desarrollo de lo que escribo, a servirme de soporte en lo que vengo escribiendo. Cuando yo termino de leer el párrafo, por ejemplo y tengo la imagen viene a condecir lo que yo vengo diciendo. O si no si no la antecede a la explicación, está a posteriori. A posteriori la tengo que tener. Es decir, que la imagen se convierte en una parte del texto escrito, como otra forma de escritura, si se quiere, ¿no? Que es en imagen. En ese sentido, no tiene que ser solamente a modo ilustrativo, a eso nos referimos, sino que tiene que ser parte de lo que yo quiero comunicar. Bueno, eso de la imagen. Ahora les muestro. Patri, sí, ahí te permito volver a usar el meme para esta situación también. Digamos,
la imagen no tiene que ser la carrocería de 1920 agregada a un auto de un modelo 2021, ¿no? Claro. Y pegado con cinta de scotch. Sino que ni saben lo que es cinta de scotch estas chicas, seguro. No. Estoy atrasando 25 años más o menos. Bueno, Claro. una cinta adhesiva. Sí. La cinta transparente. Pegamento. Bueno, perdón. Sí. Sí, Anita, me delato sola. Bueno, encima no me hago entender porque, claro, le estoy hablando de otra cosa, de otra época. No, digo, cuando hablábamos de esta articulación que tienen que tener las ideas, la articulación que tienen que tener las voces de los autores, las autoras, los autores en un texto, acá tenemos otra cuestión que tiene que estar articulada, es la imagen como escena, como momento, como captura de un significado que verdaderamente se condensa mejor en la imagen que lo que estoy escribiendo, ¿no? O sea, porque si en realidad necesito después 5 párrafos para explicar lo que dice la imagen, puede que no sea la mejor decisión, ¿no es cierto? Pero tiene que ser una imagen que aporte sentidos, aporte contenido, que remita a la práctica, que remita a lo que estoy investigando, que aporte, vuelvo a decir, un significado potente. Lo mismo que la palabra de los actores institucionales en el caso de la práctica, o que una imagen, una foto de un cuaderno de un estudiante que tengo en la práctica docente, o que fuera una viñeta de una escena clínica de un momento de una intervención, o lo mismo que traer la letra de una canción o la letra de un poema, si aporta sentidos, vuelvo a decir, importantes a lo que vengo descubriendo. Y lo mismo con los autores. Es decir, lo que estamos hablando es que tengo que hacer una trenza. A mí me gusta mucho la imagen de la trenza, porque vieron que uno tiene distintos tientos o cuerdas o grupitos de cabello, por ejemplo, ¿no? Que va articulando para que forme algo que termina siendo una sola cosa, ¿no? Entonces, podemos pensar las voces de los actores institucionales, uno de los tientos o de las cuerdas, las voces de los autores leídos, la bibliografía de la cátedra, otro de los tientos. Mi propio pensamiento, mis argumentos, mis ideas, otro tiento. Y las voces de la literatura, de las imágenes, lo que traigo es una escena de una película, otro tiento. Y eso tiene que estar articulado. O sea, de nuevo, no puede quedar como la imagen de ese auto, donde se nota que el motor es de un vehículo, no sé, el capó, bueno, no sé mucho de carrocería, es de otro, las gomas son de una motocicleta y el resto es de otro tipo de auto, qué sé yo, de otra época. No puede quedar de esa manera, ¿sí? Entonces, es un nuevo sentido de la articulación que estamos planteándoles aquí. Ahí, Euge, Liz dice, es la primera vez que hablamos de incorporar estos recursos en la ponencia. Sí. Bueno, no sé si les interesa. Bueno, yo sigo, si quieren, con algo de las conexiones entre párrafos, para que lo veamos. Ahora veo que es mi prima la que está en la foto, lo acabo de descubrir acá adentro. Pero no fue subjetivo, no me había fijado que estaba ella. Bueno, respecto de los conectores. Dice, bueno, acá comienza. No, este es otro. Acá. Está el abstract. Dice, consideramos tal cosa, comienza ese. Dice, es por esto que consideramos sumamente enriquecedor. Es por esto que, en este contexto, tal cosa, el último modelo fue tal, ahí está haciendo una descripción que lo va a retomar, en relación a este modelo social, tal cosa. Después ahí retoma, por ejemplo, con lo que atraviesa la práctica misma de la intervención psicomotriz, en el otro párrafo. Dice, esto se corresponde con, esto nos remite a tal cosa, a partir de tanto, por lo tanto, esta práctica se centra acá. Y cuando vemos un por lo tanto, en realidad ya podemos pensar
que va haciendo como cierres, claro. ¿Cómo es que se dice? Cierres provisorios, que los va haciendo a medida que se va fundamentando en el texto y argumentando, y después seguramente los retoman en la parte de la conclusión. A partir de este espacio tal cosa, encontramos relación en esto, por otra parte esto, en este sentido. Bueno, esas serían las conexiones entre textos, de lo que quería mostrarles. Y por último dice tal y cual, que acá es donde yo pienso, cuando dice y por último, que ya está cerrando el texto y va a entrar con la conclusión, sin tener títulos. Lo que queremos aclarar también es que cuando veíamos en la filmina sobre la estructura de la ponencia, si yo decido que la ponencia tenga las partes marcadas, marcadas con títulos, o sea, tituladas, yo puedo poner, bueno, por supuesto el título de la ponencia, puedo poner la palabra introducción a la primera parte. En la parte de cuerpo no se recomienda usar la palabra cuerpo, eso queríamos también aclararlo, sino que se use en su lugar un subtítulo que refiera a lo que vamos a desarrollar o a lo central para su desarrollo, no la palabra cuerpo. Sí la palabra introducción, sí la palabra conclusión, pero la palabra cuerpo no. En esa sección se recomienda poner un título. Bueno, y les contamos también que, Vicky, ¿en dónde podemos encontrar todos los materiales? Bien, recupero una pregunta antes. Dale. Sonia, ¿qué extensión es recomendable para una ponencia? Bueno, eso depende de las condiciones que pone cada evento académico. En nuestro caso, en esta jornada de prácticas van a ser hasta 5 páginas. Es una ponencia breve. En otros casos determinan cantidad de palabras o determinan cantidad de caracteres, en algunos casos, con o sin espacios. Eso muchas veces tiene que ver con una publicación que va a venir asociada y una intención de que queden textos homogéneos relativamente en relación a la extensión. Entonces, en cada evento académico hay que leer muy bien las condiciones que son expresadas en las circulares. En breve ya les va a llegar la circular con todas estas indicaciones, incluso lo de los criterios de accesibilización, digamos, de la escritura, como les decía bien el comienzo Patrick, que es esencial para nosotros tener en cuenta a la hora de pensar para quién estamos escribiendo. Igualmente, no pensamos en una ponencia que sea para extenderse demasiado. Es un tipo de escrito preciso, que tiene muy en claro qué comunica y que tiene que ser como dinámico para el lector, saber de qué se trata y a dónde lleva. No conozco, por ejemplo, que una ponencia pueda tener, no sé, o que vos dirás, pero 20 hojas. Generalmente son mucho más cortas, justamente por la dinámica que siguen en la presentación también para la oralidad en el Congreso, ¿no? O en la jornada en este caso. Bien. Bueno, un poco también para darle después lugar a ustedes, a sus preguntas, a con qué se han quedado, cómo se van. Antes contarles que todo lo que hemos desarrollado acá y todo el material que nosotros usamos lo pueden encontrar dentro del aula de alfabetización académica, en el aula 8011. Si ustedes van a la sección archivos, dentro de archivos van a encontrar la parte de ponencias específicamente, y ahí al interior hay desglosado diferente bibliografía, diferentes autores que tomamos, en las mismas diapositivas y en los power que vamos realizando, así que ahí pueden encontrar lo que necesiten, y si no también nos pueden escribir al correo de alfabetización académica, que ahí lo ponemos en el chat, para consultar dudas y bueno, las vamos acompañando. Me parece que sería como un lindo espacio, ya que estamos todavía en tiempo y que la propuesta es hasta las 10:30, de escucharlos un poco a ustedes, con qué han resonado, con qué se quedan.
bueno, que les ¿Alguna aportó pregunta? alguna Si pregunta. ya han pensado en qué van a escribir o si ya están escribiendo. Mientras asumen el micrófono, aprovecho que está aquí citada las fuentes consultadas, que está referenciada en las imágenes extraídas de, y eso es muy importante también, si ustedes van a usar imágenes o tablas incluso, gráficos, datos estadísticos, lo que vayan a usar tiene que ser referenciado de la misma manera, o sea, con la misma seriedad que hacen con un autor o autora, ¿sí? O sea, tienen que sacar, decir de dónde es la fuente, quién elaboró esa imagen, esos datos estadísticos, esa tabla, tienen que tener la misma seriedad y está indicado en las normas APA cómo referenciarlo. Y en general tiene que tener un epígrafe que indique algunos de esos datos. Y ahora sí, abra el micrófono, preguntas. Hola, Ana. No, ¿cómo están? No, que nosotros el otro día tuvimos un encuentro interno en el PUE de ponencias donde los estudiantes que están hoy en cuarto, que tuvieron el año pasado su primera experiencia de escritura de ponencia, le contaban a los estudiantes de ahora de tercero, bueno, cuáles habían sido de parte de ellos las estrategias que utilizaron para escribir por primera vez su ponencia, qué les había sucedido, bueno, focalizando en la escritura y también focalizando un poco en lo que más les había costado, que era la oralidad. Después compartirlas con un otro que no pasa solamente por leerlas. Y lo que nosotros también hicimos foco, porque bueno, hay mucha motivación por todo lo de la virtualidad, pero como es algo tan nuevo, tampoco hay mucho escrito de sustento, de referencia bibliográfica, entonces uno no puede escribir una ponencia desde solo el sentir, es decir, qué me pasó desde la sensación, desde que no quede como una narrativa anecdotaria de lo que le sucedió en la práctica, en la virtualidad, que hoy una ponencia tiene una base científica, entonces tiene que tener esos aportes que fundamenten el escrito hoy como estudiantes y que también esas referencias que ponen no es, saco este autor, lo pego y sigo escribiendo, saco este autor, lo pego, total ya cité. Entonces, todas esas cosas fueron como lo que trabajamos y los estudiantes también lo vieron, que ellos empezaron desde ese lugar, como citando sin sentido por ahí. Claro, Ana, cuando comenzábamos, Está por decir. justamente traíamos la cuestión de la oralidad como un componente necesario, que es intrínseco a este género y también al póster, porque terminan de cobrar sentido en la jornada en que se expone y se socializa el conocimiento, ¿no? Pero además, esta cuestión que vos planteas se relaciona con que hay en algunas ocasiones uno decide hablar sobre temáticas que están en un estado de vacancia en el campo. Por eso te estoy pensando lo que acabas de decir, que realmente hay investigaciones en curso, pero todavía no tenemos un acervo de conocimiento fuerte sobre lo que nos ha pasado en pandemia en educación, ¿no? Entonces, bueno, uno podrá retomar, que si en el caso de prácticas docentes, Inés Dussel ha producido mucho, hay algunos autores, digamos, que han trabajado algunas cuestiones, pero realmente también uno planteará con cautela digamos, las vinculaciones con esas referencias y dirá, bueno, estamos en un momento en tal caso, de producir preguntas y quizás no tantas aseveraciones. Entonces, también es genuino, ¿no? Me parece, en relación a este planteo que vos haces, porque no podemos afirmar, no tenemos elementos todavía de investigación, no en la práctica del PUE, en el mundo todavía no tenemos, ¿no? Producido conocimiento. Porque ellos referían que, bueno, lo que estaban observando del abandono de los estudiantes o el tema del impacto en lo emocional, digo, sí, pero hay que tener fundamentos, si realmente el impacto emocional tiene que ver solo con la virtualidad o por otras cuestiones que le han sucedido. No podemos decir que está centralizado en la virtualidad, porque no pudieron asistir a la escuela. No lo podemos aseverar, podemos dejarlo ahí como una hipótesis y decir, bueno,
pero no ponerlo en una ponencia como que mi observación solamente está basado en eso, en la intuición. Sí, creo que ahí es buscar autores, como hablábamos al principio, esto de recuperar de la memoria estas fuentes, estos autores que sí trabajen sobre esos temas que son los que le generó a estas personas esa inquietud de abordar, digamos, esto, no sé puntualmente cuál es el tema, pero está vinculado a algo intuitivo emocional, por lo que entiendo, que sí trabajen con eso. Entonces, a lo mejor el respaldo y el sustento lo pueden hacer con ese tipo de bibliografía, sumado, por supuesto, a la experiencia y a la vivencia que ellas quieren transmitir. Entonces ahí hay como un cuerpo y un sustento que de alguna manera va a acompañar eso que quieren transmitir, digamos. Retomo lo que dice Liz en el chat, que está con problemas para activar su micrófono. Dice, sumando lo que está contando Ana, que se visibilice la esencia de la carrera. Eso es muy importante y de hecho no lo habíamos hablado, no lo habíamos recordado todavía aquí, porque estas jornadas son de prácticas de las 4 carreras de la FES y uno no tiene que dar por supuesto que el destinatario sabe de qué estoy hablando y en qué contexto hice mi práctica y de qué autores estoy referenciando si no los nombro y si refiero a práctica docente, no tienen por qué saber que me estoy refiriendo a una práctica en la modalidad, en una escuela de modalidad especial o una práctica de integración en una escuela tal, de tal nivel. O sea, tengo que pensar que el actor va a ser de otras carreras, en el caso cuando sea... cuando se desarrolle la jornada en noviembre, pero además cuando queden publicadas esas experiencias hechas ponencia o pósteres, van a estar abiertas a cualquier lector que toque el botoncito, haga clic en el botoncito del micrositio de la jornada de práctica y lea las ponencias. Y de hecho nos pasó como facultad al editar el volumen de la 6ª jornada, que al ir repasando las ponencias escritas allí, no podíamos dar cuenta de qué carrera eran muchas de ellas, ¿no? Porque la subjetividad era una problemática que atravesaba a todas, porque la preocupación por el cuerpo es una preocupación que con mayor o menor especificidad nos atraviesa a todas, por la construcción de lo común nos atraviesa a todas. Entonces, estaba invisibilizada la formación, la disciplina, la carrera. Entonces, muy importante lo que dice Liz, que demos cuenta del campo del que estamos hablando y por lo tanto, digamos, de la particular visión que tenemos desde ese campo de esa problemática. Porque el cuerpo lo mirará con una especificidad, psicomotricidad, pero con otra la mira también el PUE, con otra la mira pedagogía social y con otra psicopedagogía, ¿no? No sé si hay algún otro comentario. Sería muy importante que si empezaron a hacer borradores o si ya tuvieron todavía no borronearon nada, pero tienen la experiencia del año anterior y quieren, o de alguna, como contaba acá, si quiere tomar el micrófono, a ver, Lorena, que decía, yo tuve que rendir con una ponencia que fue muy carente en todo, ya la aprobé, pero me quedaron muchas preguntas en el tintero y este encuentro fue excelente para trabajarlo. Bueno, si querés contar, porque justamente en esos problemas que como escritores enfrentamos y las estrategias que se nos ocurrieron para resolverlo, ayudamos a otros a escribir mejor. O a lo mejor no encontraste en ese momento, Lorena, determinadas estrategias para resolverlo, pero aquí podemos pensar juntos, esas estrategias. Sí, o por ahí, si necesitan que revisemos de nuevo algo de lo que ya hemos dicho, que no les ha quedado tan claro o quieren que lo repitamos, o en el caso de Sonia, que dice que en el ámbito educativo trabajamos mucho con narrativa pedagógica y la ponencia me parece amplia, que amplía la posibilidad de comunicar. Si querés decir algo en relación a cómo lo has unido con lo de la narrativa pedagógica, o si querés que veamos algo de nuevo. Bueno, es su espacio, así que aprovechenlo como tal. Sí, como lo necesiten. Sonia sé que estaba con problemas de sonido, así que Sí. por eso va escribiendo en el chat.
Pero bueno, si alguien más quisiera tomar la palabra o escribir, y vamos recuperando de ahí y construyendo un poco juntas. No hemos dicho cuestiones relacionadas con los títulos, el título de la ponencia, no sé si de eso quieren que... Patri, ¿querés que para que veamos, nos digamos veamos algo. todas más, sacar el Sí, Power que ya lo hemos dale. finalizado? Sí. No sé si hará falta o tienen dudas en relación a los títulos, por ejemplo, algunas cuestiones de escritura en sí, de lo argumentativo. O Liz o Ana, algunas otras cosas que han surgido en ese encuentro entre el tercero y cuarto que podamos retrabajarlas aquí. No, eso sí lo agradecieron porque fue la primera vez que hicimos el intercambio y aparte el protagonismo fue muy significativo para ellos que le contaran sus pares qué sensaciones habían tenido. Primero que recuperar esto de que una ponencia no se puede escribir a las apuradas. No hay que dejarlo para último momento y que termine resultando un trámite, porque no se disfruta y puede suceder esto, como mostraron ustedes en el meme. En la inmediatez, armamos un drive, pegamos, por más que haya algo, como decía Lucía, alguien que después trate de darle esa cohesión, pero yo lo puse en el chat, falta esa parte de interactuar y conversar desde qué lugar yo lo pensé a este párrafo. ¿Por qué me es significativo este y no otro? Eso era lo que nosotros le íbamos como tratando de transmitir, que capaz que no quita de que después haya un tiempo de poner en el drive esas partes, pero que se inicie con un encuentro como para primero establecer el acuerdo sobre qué quiero escribir. Todos estamos movilizados a partir de esta temática, bueno, y aparte, como recién vos decías, el tema del título, que no se asusten con el título capaz que es a lo último recién. Podemos como hacer un bosquejo del título, empezamos a escribir y hasta capaz que se termina modificando el título y nada que ver, pero porque ese ir trenzando, como decías vos, Euge, ir trenzando las ideas de uno, las ideas del otro, ver qué nos aporta un autor que nos lleva acá para otro camino, lleva su tiempo. Nosotros hicimos el taller lo más pronto posible para que los estudiantes les contaran lo que les había pasado y eso que decían de que una vez se llega, que está practicando, que ya tiene que empezar a rendir la instancia evaluativa y todo, y empieza, ¡ay, la ponencia! Bueno, que se organicen como para que lo puedan aprovechar, porque seguramente, sobre todo los que están con un pie hacia afuera, llega después un momento donde uno puede participar en otros espacios presentando ponencias. Y bueno, creo que ahí, bueno, Lucía, vos estuviste, no sé qué te pareció en el encuentro. Sí, estuvo muy bueno el encuentro, la verdad que haberlo tenido, yo pensaba, digamos, cuando estuvimos en el tercero, que también hubiera estado bueno tener un encuentro que alguien nos pueda comentar y contar cómo es, porque cuando nos dijeron que teníamos que armar la ponencia, yo soy que me asusto rápido, así que fue como, no, ¿y cómo es? ¿Qué es una ponencia? ¿Qué hago? ¿Cómo se hace? Creo que también tuvimos este espacio. Me parece que habían brindado también un taller, pero yo no pude asistir. Y bueno, y para mí el trabajo en equipo fue fundamental para armar la ponencia. Creo que si lo hubiese tenido que hacer individual, quizás hubiese sido como, no sé, más difícil, digamos, de llevar. Pero bueno, yo creo que lo disfruté, me gustó el proceso y cómo nos manejamos con el equipo. Está bueno, es una situación, digamos, de ponencia, es como que uno se pone no me sale la palabra, pero quiero decir como riesgo, pero no es riesgo, como... En desafío. En desafío, exactamente, esa palabra buscaba.
un desafío y me parece que está buenísimo transitarlo. Sí, profe, en evidencia, totalmente también, porque bueno, uno tiene, perdón, no estoy en el trabajo, si escuchan otras voces. Pero bueno, no, eso en realidad, que es animarse, que es encontrarse con las compañeras, por ahí son personas con las que nos trabajas habitualmente y está buenísimo también eso. El desafiarse y superar los miedos. Bueno, nada, a mí yo les comentaba también que yo no pude participar de la parte de la exposición, entonces, bueno, todo lo que también conlleva el armar la exposición, porque si bien uno lo escribe a la ponencia, después dice, bueno, pero ¿y cómo digo en palabras en palabras verbales, orales, lo que escribí? Y está buenísimo esto que planteaban, que las ponencias son o sea, pensadas desde la oralidad, ¿no? Porque también, bueno, creo que es lo que presenta su nombre. Así que, bueno, nada, eso es lo único que puedo aportar. Y este año vamos a ver también cómo sale. Es mucho. Porque también yo estoy en las becas y, bueno, tengo que ver si presento ponencia o póster, estoy ahí todavía a ver qué es lo que puedo hacer. Bueno, en lo que te podamos acompañar, Lucía, ya sabes que desde el programa estamos, y también me parece que es muy rico después, una vez que hayas finalizado ese proceso, como acercarnos y conversar para ver cómo te fue, cómo fue tu transitar, qué de lo que hicimos desde acá del programa te ayudó a construir eso, qué te gustaría que en una próxima vez se pueda aportar, porque también ahí vamos aprendiendo juntos y creo que la riqueza también es esa. No solo nosotros para ustedes, sino ustedes con nosotros. Así que muchas gracias por tu compartir. Gracias a ustedes por este espacio en realidad. Acá les agrego el correo del programa por si quieren consultar o por alguna necesidad en el chat. Y estaba pensando que lo podemos también agregar en la filmina de bibliografía consultada o en alguna otra, en algún final, por si para que lo tengan más a mano, digamos. Y al igual que el canal de YouTube del programa, que van a estar estos videos y otros que hay de producciones anteriores. Sí. También ahí va a estar enseñado, va a estar interpretado en lengua de señas ambos talleres. Como no pudieron estar presentes en vivo, digamos, hoy, estamos intentando producir, digamos, a posteriori formas de compilar ambas situaciones, digamos, la ocurrencia del taller junto con la interpretación en lengua de señas argentina, y ahí se nos van ocurriendo cosas. Bueno, también hablando de desafíos, pensarnos cada vez más inclusivos implica, ¿no?, salir de las comodidades y tratar de encontrar formas de comunicar mejor. En ese sentido, fíjense que a veces uno pareciera que van a recibir en la circular una serie de indicaciones que son tipográficas, por ejemplo, no hacer muchos enter, no hacer muchos espacios con la barra espaciadora, sino dejar solamente un espacio entre palabra y palabra, o no usar la barra espaciadora para centrar un título, que lo único que va a ir centrado es el título principal, sino que usar la herramienta que está en el Google Doc o en el Word de alinear a la izquierda o centrar o justificar, porque eso es clave a la hora de no producir ruido en un lector de pantalla. Indispensable, única manera de acceder a la lectura de las ponencias de una persona que use ese dispositivo porque no puede leer, ya sea porque es ciego o tiene baja visión, ¿no es cierto? Entonces, bueno, son además de hacernos, digamos, más conscientes de las cuestiones tipográficas que son necesarias para una edición final en un libro, además es una medida que respeta al otro en sus posibilidades de inclusión. Estoy a full con la lectura de pantalla, sí, voy aprendiendo, Liz, entonces vamos con todo, sí, vamos con todo. Sí. Incluso les cuento, digo, se nos ocurría, hay un programa que está en línea, que se llama Loom,
que para quienes tenemos cuenta.edu, o sea que ustedes también tenemos una versión extendida, y pues se puede grabar lo que sucede en la pantalla y al mismo tiempo en un recuadro, en un circulito, la persona que está hablando. O sea, yo podría estar mostrándoles mi pantalla ahora y al mismo tiempo verme a mí. Entonces, con eso queremos ver si podemos señalar, digamos, en diferido, es decir, por ejemplo, Eric o Pau, que son nuestros intérpretes habituales, estar mostrando el video y al mismo tiempo haciendo, ¿cómo es? ¿Así era, Liz? ¿Cómo es? Bueno, creo que es así, o Ana, que LOOM, L-O-O-M. Y la otra que se nos ocurre es, como estamos acostumbrados también en la virtualidad, la pantalla dividida, es agregar un enlace en el video nuestro, decir, bueno, si usted necesita que este video sea interpretado en lengua de señas, haga clic acá y mantenga pantalla dividida. Entonces, Eric y Paola, que van a señalar en simultáneo, digamos, cuando hagan la grabación, no lo van a comprimir, porque a veces vieron que nosotros dejamos silencios, ¿no? Entonces, esos silencios en la interpretación ellos avanzan, digamos, ¿no? Bueno, ahora van a hacerlo bien sincrónico, entonces poder tener pantalla dividida para las personas que necesitan esa interpretación en lengua de señas. Bueno, son cosas que uno va aprendiendo para realmente hacer realidad la perspectiva inclusiva que decimos tener, ¿no? Bueno, no sé si hay algún comentario más. Aileen, no sé, pero me transmití que estás con ganas de hablar. Una palabra final. A vos, Liz. Quiero agradecer por el espacio. Yo hice la ponencia en el Congreso de Educación y Salud en la jornada de investigación y nada, como comparto lo que decía Lucía de la importancia del momento de la oralidad, por lo menos a las personas como a mí que nos cuesta mucho hablar, por ahí el tema de exponer y armar el PowerPoint, que sea claro, conciso, también es como una parte muy importante, además de la escritura, ¿no? Bien. Bueno, podríamos pensar en un próximo taller y direccionarlo a buscar herramientas, modos y formas de armar esa exposición oral que hoy traen acá. Así que es interesante lo que han traído para pensar una propuesta. Gracias, Aileen. Eso fue una de las cosas que pedían, que también surgió en nuestro taller, de que había estudiantes que tuvieron muy pocas oportunidades, no pocas oportunidades, por suerte, habrán promocionado y todo, y no tuvieron instancias ni siquiera de exámenes, de mesa de exámenes del oral. Y que si bien ahí están atravesados por los nervios, en el tema de la ponencia también estás atravesado por los nervios. Y quienes estaban contando su experiencia les decían de que no se olviden que están compartiendo con pares. Entonces, que nadie los está evaluando, que están compartiendo, y eso me pareció muy importante de parte de los estudiantes que estaban contando, que no piensen que están los profes, ni que los están mirando cómo lo hacen, si lo hacen bien o hacen mal, sino que lo disfruten de que esa producción que han hecho se le están contando a pares de la misma carrera o de otra carrera, de que le saquen el jugo a esa posibilidad. Esto me gustó mucho. Sí, creo que ahí es interesante como también cambiar esta carátula, ¿no? De la evaluación como sanción, porque este disfrute es tan importante y lo que termina generando, que digamos, hay como un bloqueo, una cuestión ahí con el expresar, con el decir, por este concepto que, bueno, que viene de hace largo tiempo con respecto a la evaluación, así que me parece que es muy lindo lo que traes, Ana, en relación al disfrute, o sea, cómo podemos plantear por ahí una forma de exponer que lo vincule más con el disfrute que con una posibilidad de que va a ser sancionado. Bueno, de nuevo muchas gracias por todo lo que han aportado y nos estaremos encontrando en algún otro espacio. Cuando ustedes lo necesiten, se comunican. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao. Chao, chao.
Che, yo soy muy neófita. Espera que Cortemos la grabación. Ah, termina la grabación, está bien. Bueno, vamos a detener la grabación.